Hola amigos, buenos días. Una pregunta que nos hacéis con muchísima frecuencia es ¿por qué mi perro de repente no puede caminar? ¿Qué puedo hacer? Pues en este vídeo os voy a explicar qué enfermedades van a provocar este fenómeno y lo más importante, qué es lo que podéis hacer en cada caso. ¿De acuerdo? En el vídeo os lo cuento. El primer problema que provoca que el perro de repente no pueda caminar es que tenga una artritis o una artrosis, ya sea en la cadera o ya sea en la rodilla. Las artritis son inflamaciones de estas articulaciones y las artrosis es la evolución de la artritis a una degeneración. Es decir, que digamos que la articulación literalmente se deshace. El cartílago se desprende en trozos, se estropea y demás. Ambos procesos son muy dolorosos, porque pensar que las articulaciones evitan que roce un hueso contra otro. Si están inflamadas o directamente el cartílago, por ejemplo, ya no hay y rozan los dos huesos, eso es algo que duele muchísimo. En este caso, ¿qué podéis hacer? Primero y principal, mucho reposo, muchísimo reposo para vuestro perro. Es fundamental que el animal no salga, que el animal esté en casa, que se mueva lo menos posible, salvo para hacer sus necesidades. En segundo término, aplicar calor a la zona, que el animal esté en una zona tranquila y si podéis ponerle en la zona de las patas traseras una manta térmica o una bolsa de agua caliente en contacto, esto lo agradece muchísimo la articulación. Y en último caso, con receta veterinaria podéis dar antiinflamatorios. Para mí el más recomendable siempre en estos casos es el Meloxicam, que aquí os pongo cómo sus características, incluso creo que está hasta el precio. Para mí es el mejor relación calidad-precio, vamos. Y si no tenéis acceso a un antiinflamatorio, lo que tenéis que hacer en estos casos es dar, por ejemplo, un antiinflamatorio natural, hasta que podáis ir a la clínica a que vuestro veterinario os recete un antiinflamatorio que de verdad el perro pueda tirar para adelante, ¿no? Aquí os pongo qué antiinflamatorios naturales podéis hacer servir y que seguro que algo tenéis por casa de esos antiinflamatorios que os van a ayudar bastante. La segunda causa por la cual un perro puede de repente no andar es que tenga una mielopatía degenerativa. Esto no es más que la médula espinal no funciona bien y esto se demuestra sobre todo, va empezando las primeras fases en las patas traseras. No se transmiten en los nervios, puede haber lo que se dice una degeneración de las conducciones nerviosas, una pérdida lógicamente de inervación del músculo, el músculo se atrofia, el animal poco a poco va dejando de andar, le cuesta más hasta que un día de repente no se puede levantar. La tercera causa por la cual vuestro perro de repente no pueda andar, es que no puede ni apoyarse, es que haya tenido una rotura del ligamento cruzado anterior. Digamos que la rodilla es una articulación de las más importantes del perro, de las patas traseras. La rodilla está entre el fémur y la superficie del húmero. Por la parte de delante de esta articulación hay un ligamento, que es el ligamento cruzado anterior, que se puede romper. Esto, si tenéis afición por el fútbol, es algo que se ve con bastante frecuencia, no todos los días tampoco, en muchos jugadores, que se dan una patada y es muy curioso porque veis que la rodilla se levanta hacia adelante. Nosotros no podemos levantar la rodilla hacia adelante, no nos da juego, porque ese ligamento impide ese movimiento. Tratamiento, es que no os va a dar tiempo ni a darle un antiinflamatorio. Es tan doloroso que os acojonaréis, os asustaréis tanto que tendréis que llevar al perro al veterinario corriendo, porque la única solución es la cirugía. Y acompañados a la cirugía, el antiinflamatorio que os recomienda el veterinario, las medidas de reposo, el calor, etcétera, etcétera. Otro problema por el cual de repente el perro no puede andar, de golpe, es que tenga una necrosis y acompañado a ella un desprendimiento de la cabeza del fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo, tanto del humano como del perro prácticamente. Y la cabeza del fémur, es la parte de arriba, eso que tiene forma de bola, eso engarza con el acetábulo de la cadera. Es decir, esto es la bola, digamos, mi puño es la bola del fémur y esto, digamos que sería la cadera del perro y esto engarza aquí.
Esta cabeza tiene mucha irrigación, llegan ahí muchos vasos sanguíneos. Si por lo que sea esos vasos sanguíneos no funcionan bien, no llega bien la sangre, el hueso se degenera, se muere. Y esto se da especialmente en perros jóvenes. Es un proceso dolorosísimo para cualquier perro, dolorosísimo. Requiere una serie de tratamientos y demás, y finalmente en muchas ocasiones sustituir la cabeza del fémur por una cabeza de fémur artificial. Y por último, la última causa por la cual un perro de repente no puede andar es que tenga una displasia de cadera. Esto se da en ciertas razas de perros. Son perros que genéticamente tienen una predisposición a que ese fémur que estaba metido, la cabeza del fémur, en el acetábulo de la cadera, se salga. Entonces son perros que de repente se abren de patas traseras, no pueden apoyarlas. Es dolorosísimo porque, claro, se ha salido el hueso de la articulación. Es como cuando tengas una dislocación de hombro o de codo. Pues imaginaros eso en el hueso de la cadera. Dolorosísimo, dolorosísimo. Los animales braman que pa' qué. En estos casos, ¿qué debéis hacer? Lógicamente, llevar al perro al veterinario en brazos si es pequeño o con una carretilla si es necesario, si es un perro grande, porque os puede dar en mitad de la calle. Lo lleváis al veterinario. Antiinflamatorio, lo primero para calmar el dolor. Meloxicam, lo que queráis. En una clínica tenemos un arsenal brutal. Y en muchas ocasiones, pues ya os digo, se requiere una cirugía. El problema es complicado y muchos perros, pues lo que hay que tener cuidado es a la hora de comprar una de estas razas que tienen mayor predisposición. Haremos un vídeo explicando todos estos detalles de qué razas tienen que ser, porque es importante que lo sepáis. Y otras causas que pueden provocar, y esta ya es como un fondo de saco, el que un perro de repente no pueda andar, pues tenéis desde un traumatismo, las intoxicaciones. Las intoxicaciones es un tema muy importante. Un perro que coma ciertos venenos pueden provocar también que de repente el animal deje de andar porque no pueda, literalmente. Encefalitis, muy importante, que me estaba olvidando, encefalitis víricas. Por ejemplo, en cachorros, el moquillo. El moquillo lo que provoca es una inflamación de las neuronas, especialmente aquí arriba, en el cerebro. Y esto se manifiesta, sobre todo, empieza a manifestarse, aparte de que tenga temblores el animal y demás, en las patas traseras. Ya sabéis, y si no os lo pongo aquí, todo lo que tenéis que hacer si vuestro perro tiene un moquillo. Es fundamental. Y en esos tratamientos van a evitar que el animal tiemble, que le duelan las patas y que camine un poquito mejor.